Una de las distorsiones más frecuentes que hay acerca de Gómez es que se piensa que Gómez asaltó el poder, que fueron unos andinos que llegaron de la montaña y que tomaron el poder por un acto de fuerza y de audacia y se perpetraron en él mediante la fuerza bruta. En realidad no se entiende y no se conoce tampoco las circunstancias en medio de las cuales Juan Vicente Gómez toma el poder el 19 de diciembre de 1908. Tomás, háblanos un poco acerca de esto. Es que ese momento fue un momento especialmente delicado para la historia, porque había una crisis diplomática por el rompimiento de relaciones con varios países, incluso importantes respecto a Venezuela. Los Estados Unidos. Teníamos enfrente la flota de guerra holandesa, o barcos de la flota de guerra holandesa, en posición de secuestrar los barcos venezolanos que circulaban en el Caribe, incluso de atacar. Estaban prendidos los motores de los barcos norteamericanos en Puerto Rico, dispuestos a venir hacia acá. No había un ejército organizado capaz de responder a un ataque. No había una autoridad clara, porque entre la ida del presidente y la subida del vicepresidente existía un momento de confusión. Había un estado de rebelión interna, de división nacional, de crisis. Yo creo que realmente ese momento fue uno de los momentos más delicados que ha tenido nuestra historia. Si en ese instante no se dan las circunstancias como se dieron, sin que eso las justifique ni las explique, sino que fue así, el peligro de una invasión norteamericana u holandesa o de ambos países y de una crisis nacional tremenda estaba a la vista. O sea, todo lo que se dijo para justificar que Gómez tomara el poder en 1908 fue en su día cierto y veraz y no fue inventado. Es que en su día hubo una reacción nacional favorable a Gómez. Así es. Por eso no es una justificación de los historiadores, que fue una justificación de sus contemporáneos. Lo que sucede es que los venezolanos no habían conocido quién era Bolívar. Los venezolanos no saben quién fue Juan Vicente Gómez. Sobre todo eso. Lo interesante es, y eso explica el por qué el libro de Manuel o el libro mío la gente lo lee, porque se les trata de explicar quién fue Juan Vicente Gómez. Y en el caso de Bolívar, quién fue Simón Bolívar. Algo que yo he lamentado mucho es que me encuentro con gente de toda clase, de todas las clases, de eso que llaman clases sociales o de todos los niveles culturales, que no tienen la menor idea de quién fue Bolívar. Entonces yo no voy a decir que se vuelva a la época de Bolívar, porque es imposible. Eso sería una ilusión. Pero por el conocimiento mismo es la fruición del intelectual, pero el conocimiento para derivar de él alguna lección en relación al pasado y al futuro, eso debe ser uno de los propósitos de la historia. Pero es que evidentemente... Para hablar acerca de esto, ya regresamos. No se me vayan a dormir porque lo mejor viene ahora. Ya regresamos. La visión que la mayoría de los venezolanos tenían de Juan Vicente Gómez el 18 de diciembre de 1935, al día siguiente de su muerte, era una visión negativa. Es decir, estamos cayendo un poco en la visión que de Gómez dio José Rafael Pocaterra y Rufino Blanco Fombona, que es una visión panfletaria, pero también hay otra visión distinta a la cual ustedes han contribuido enormemente, que es Gómez el creador del Estado, el creador de la hacienda pública, el creador del Ejército Nacional, el hombre que paga la deuda, el hombre que pacifica el país, que reinstala la obediencia a la autoridad legítimamente constituida y que entregó un país pacificado, ordenado y solvente. Gómez es un hombre que en la mentalidad de los venezolanos es el equivalente a orden. Y en momentos en los cuales hay desorden y la gente siente una gran dosis de inseguridad en sus casas, en sus vidas, en sus bienes, están dispuestos a abdicar sus libertades y el ejercicio de sus libertades a cambio de un hombre que con mano de hierro imponga el orden. Cultural. El hecho es el siguiente, que Gómez recibe un país determinado, que era esa federación. Gómez recibe la federación, los Estados Unidos de Venezuela, y al morir deja a la República de Venezuela una ya. Desde entonces, bueno, resulta que es mucho menos importante para nosotros ser cumaneses, maracuchos, caraqueños, e incluso barquisimetanos, que es por supuesto liberales, conservadores, o incluso barquisimetanos, que es la ciudad más importante de Venezuela, y sin embargo eso es secundario.